Hay momentos en la historia que simplemente no deberían haber ocurrido. Vuelos que partieron con ilusión y nunca llegaron a su destino. Esta no es una lista común. Hoy vas a descubrir tragedias que estremecieron al mundo entero. Historias reales, grabadas en la memoria de quienes sobrevivieron y en el misterio de quienes no regresaron. Prepárate para conocer los vuelos más escalofriantes, dolorosos y trágicamente inolvidables. Vuelo 522 de Helios Airways 2005, el 14 de agosto de 2005. El vuelo 522 de la aerolínea chipriota Helios Airways despegó de Larnaca en dirección a Praga con una escala en Atenas. A bordo iban 121 personas, entre pasajeros y tripulación, pero lo que parecía un vuelo normal se convirtió en uno de los casos más inquietantes de la historia de la aviación. Poco después del despegue, ocurrió algo que nadie a bordo logró comprender a tiempo en una despresurización lenta, silenciosa y mortal. La cabina comenzó a perder oxígeno. Los pasajeros y la tripulación se desmayaron uno a uno, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el avión seguía volando solo, en piloto automático, sin nadie consciente al mando. Sobrevoló Grecia durante horas desde tierra. Los controladores intentaban comunicarse, pero no había respuesta. 2 cazas F-16F fueron enviados a interceptarlo. Lo que vieron al acercarse fue aterrador. El capitán estaba inconsciente. La cabina parecía vacía, hasta que un miembro de la tripulación, aún con vida, intentó tomar el control. Pero era demasiado tarde. Minutos después, el avión se quedó sin combustible y cayó cerca de Gramichico, en las afueras de Atenas. Murieron todos a 121 personas. A ninguno sobrevivió. La investigación reveló una cadena de errores técnicos y humanos. El sistema de presurización había sido dejado en modo manual tras una revisión y nadie lo corrigió antes del despegue. Un pequeño interruptor olvidado selló el destino de todos a bordo. El caso del vuelo 522 dejó una pregunta inquietante. ¿Cómo puede un avión volar durante horas sin alma viva al mando, hasta caer del cielo sin que nadie pueda evitarlo? El 28 de noviembre de 2016, un avión con 77 personas a bordo despegó rumbo a Medellín, Colombia. A bordo viajaba el Club de Fútbol Brasileño Chapecoense, un equipo que vivía el momento más importante de su historia, disputar la final de la Copa Sudamericana. Era un vuelo cargado de esperanza, de ilusión, de gloria. Pero el destino tenía preparado algo muy distinto. Lo que pocos sabían era que el avión no llevaba combustible suficiente, ni siquiera para un imprevisto. Durante el vuelo, la tripulación ignoró advertencias y retrasó el reporte de emergencia. Cuando finalmente informaron la situación, ya era demasiado tarde. El avión perdió potencia, los motores se apagaron, las luces fallaron, todo quedó en silencio, menos el miedo. El avión se estrelló contra una zona montañosa, a escasos kilómetros del aeropuerto de Medellín. Murieron 71 personas. Solo 6 sobrevivieron a 3 jugadores, un periodista y 2 miembros de la tripulación. El mundo entero quedó paralizado por la magnitud de la tragedia. Las investigaciones revelaron algo aún más doloroso. La catástrofe pudo haberse evitado. Errores humanos, negligencia, decisiones irresponsables. Algunos incluso creen que hubo encubrimientos, manipulaciones, verdades que nunca salieron a la luz. Pero lo cierto es que el vuelo 2933 no fue solo un accidente, fue una advertencia ignorada. Fue una tragedia anunciada. El desastre de Múnich
1958, el 6 de febrero de 1958. El vuelo 609 de British European Airways despegó del aeropuerto de Munich-Rhein, Alemania. A bordo viajaban los Busby Babes, el joven y talentoso equipo del Manchester United, que regresaba de Belgrado tras un partido de Copa de Europa. La mayoría de los jugadores no superaba los 25 años. Aaron Promises, estrellas en ascenso, un equipo destinado a hacer historia. Pero la historia que hicieron fue otra. El avión intentó despegar 2 veces, pero las condiciones meteorológicas eran pésimas, a nieve, viento y una pista completamente mojada. A pesar de los riesgos, la tripulación intentó una tercera vez. Fue la última. La aeronave no logró alcanzar la velocidad necesaria. Se salió de la pista, impactó contra una cerca, un edificio, y finalmente explotó. El accidente dejó 23 muertos. 8 de LUC, jugadores del Manchester United. También fallecieron entrenadores, periodistas y miembros de la tripulación. Sobrevivieron apenas unos pocos, entre ellos el entrenador Matt Busby y el joven Bobby Charlton, quien años más tarde se convertiría en una leyenda. El mundo del deporte quedó en shock. Inglaterra lloró, en Europa entera quedó paralizada. El equipo más prometedor del continente había sido destruido en segundos. Pero el misterio no terminó ahí. Años después, surgieron preguntas sin respuesta. ¿Por qué se intentó un tercer despegue en condiciones tan críticas? ¿Hubo presión externa para no retrasar el vuelo? ¿Pudo haberse evitado todo? El desastre de Múnich no solo cambió la historia del Manchester United, fue una tragedia que marcó para siempre el alma del fútbol europeo. Vuelo 571 Los Andes, 1972. El 13 de octubre de 1972, un avión militar uruguayo despegó rumbo a Chile. A bordo viajaban 45 personas, incluyendo jugadores del equipo de rugby Old Christians, familiares y amigos, pero nunca llegaron a su destino. El avión, un Fairchild FH-227, enfrentó condiciones climáticas extremas sobre la cordillera de los Andes. La visibilidad era baja, la navegación imprecisa. Un error de cálculo hizo que descendieran antes de tiempo, directo hacia una montaña. El impacto fue brutal. 12 personas murieron al instante. Otras sucumbieron en los días siguientes por heridas frío. Hamburg. Los sobrevivientes quedaron aislados, rodeados de nieve, sin señal, sin rescate. Nadie sabía dónde estaban. Los días se convirtieron en semanas. La desesperación crecía y entonces llegó la decisión más difícil de todas. Sin comida, sin animales, sin plantas, rodeados de hielo, comenzaron a alimentarse de los cuerpos de quienes habían fallecido. Fue eso o morir en una elección inhumana que los mantuvo vivos. Después de 72 días atrapados, 2 de ellos, Fernando Parrado y Roberto Canessa, cruzaron a pie las montañas durante 10 días hasta encontrar ayuda. Fue entonces cuando el mundo supo la verdad: había sobrevivientes y lo que hicieron para mantenerse con vida. La historia del vuelo 571 no es solo una tragedia, es un relato de horror, resistencia y humanidad llevada al límite. Hasta hoy, muchos aún se preguntan, ¿qué habrías hecho tú si hubieras estado
Allí, vuelo MH370 Malaysia Airlines 2014. El 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur rumbo a Pekín con 239 personas a bordo. Era un vuelo comercial común con pasajeros de diferentes países, familias, niños, ejecutivos, turistas. Nada parecía fuera de lo normal, pero 40 minutos después del despegue, el avión perdió contacto con los radares civiles. Las comunicaciones cesaron. Y lo más extraño, a los radares militares detectaron que el avión cambió de rumbo inesperadamente, girando bruscamente hacia el suroeste, adentrándose en el Océano Índico, y luego desapareciendo para siempre. Comenzó una de las mayores búsquedas internacionales de la historia. Participaron más de 26 países. Se rastrearon más de 120,000 kilómetros cuadrados de océano. Y sin embargo, nunca se encontró el avión completo. Solo aparecieron restos aislados, una parte del ala en la isla de Reunión, fragmentos flotando en Madagascar y Mozambique. Pero el misterio persiste. ¿Qué pasó realmente con el vuelo MH370? ¿Fue un accidente técnico? ¿Un secuestro? ¿Un acto deliberado del piloto? ¿O, como muchos aún creen, hay algo más que nunca se nos ha contado? Hasta hoy, no hay una versión oficial concluyente. Es como si el avión hubiera sido tragado por el cielo, una tragedia sin cuerpo, sin respuesta, sin final. ¿El vuelo MH370N o solo es una de las desapariciones más misteriosas de la aviación moderna? Es una herida abierta, una pregunta sin respuesta, una historia real que parece sacada de una película de ficción.